Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen Selectividad Física de Castilla-La Mancha, examen de julio de 2021. La primera pregunta nos dice, un altavoz emite el sonido, caracterizado por esa ecuación, en unidades del sistema internacional. A determina las siguientes características de esa onda, periodo, longitud de onda, de fase y velocidad de propagación. Lo que tenemos que hacer es comparar la ecuación que nos dan con la ecuación general de una onda, que sería esta de aquí. Y de ahí deducimos que K vale tanto y por lo tanto lambda 0,24 metros, que omega vale tanto y por lo tanto periodo igual a 6,76 por elevado a menos 4 segundos. También el de fase vale pi radianes. Y la velocidad que es lambda partido t nos queda igual a 355,03 metros por segundo. Fijaros que este dato, o mejor dicho, este valor que hemos calculado, nos permite intuir que lo estamos haciendo bien el problema. ¿Por qué? Recordar la velocidad del sonido en el aire era 340, 350, depende de las condiciones del aire. Y por lo tanto que obtengamos un valor de 355, bueno, pues parece indicar que podemos estar haciéndolo bien. Ve qué diferencia de fase habrá entre dos puntos que están separados 0,12 metros. Lo único que tenemos que recordar es que dos puntos separados por una longitud de onda, 0,24 metros, están desfasados en pi radianes. Por lo tanto, media longitud de onda, perdón, me he equivocado, una longitud de onda 2 pi radianes. Media longitud de onda, pi radianes. Una regla de 3 directamente, ¿de acuerdo? Se obtiene pi radianes. Y C, con qué rapidez cambia la presión a 0,25 metros de la fuente en T igual a 0,5 milisegundos. Tened cuidado sobre todo con las unidades estas porque en el examen me he equivocado varias veces, he tenido que rehacer los problemas, una de ellas ha sido aquí. Milisegundos, y no sé por qué cuando lo leemos nos damos cuenta enseguida, pero si lo estamos leyendo sin pronunciarlo, es fácil que esta M se me pase y piense que tiempo igual a 0,5 segundos. Lo he rehecho y ya obtengo este resultado. La velocidad es la derivada de la elongación, en este caso, de la función phi con respecto al tiempo. Obtengo este valor de aquí, sustituyo, obtengo este valor. Y la velocidad máxima se dará cuando el coseno de todo esto valga más menos 1. Obtenemos el valor de 929,9 pascales por segundo. Segunda pregunta. Teniendo en cuenta que la masa del Sol es 2 por 10 elevado a 30 kilogramos y su radio este de aquí, contesta lo siguiente. Explica qué se conoce como velocidad de escape, teoría que viene por aquí, y deduce su expresión para el Sol. Esta es la deducción. Teoría pura y dura, así que podéis pausar el vídeo, leerlo, esto con detenimiento, y yo paso a hacer el problemilla. En el Sol sustituimos los valores en esta expresión y obtenemos un valor de 6,17 por 10 elevado a 5 metros por segundo. B. Cuando el Sol colapse, que colapsará como enana blanca, retendrá un 60% de su masa, es decir, 1,2 por elevado a 30 kilogramos. Y reducirá su radio al 1% de su valor original, es decir, 7 por 10 elevado a 6 metros. Determina cómo variará su velocidad de escape. Bueno, pues sustituimos de nuevo la ecuación y obtenemos este valor de aquí, que evidentemente es bastante superior al de antes, 10 veces mayor prácticamente. Calcula el valor original de la gravedad en la superficie del Sol y el valor final tras el colapso. Lo único que tenemos que hacer es aplicar esta ecuación. La gravedad es igual a G m r cuadrado. Lo conocemos todo, calculamos, lo conocemos todo, calculamos. Fijaros que cuando colapsa el Sol es muchísimo mayor la velocidad de escape. Tercer ejercicio. He tenido varios problemas. El primer problema que tuve es que aquí pone centímetros, es decir, el mismo error de antes prácticamente. Son centímetros, no metros. Y luego no sé por qué, aquí donde está Q2 puse Q3 y donde está Q3 puse Q2. ¿Eso qué conllevaba? Que el problema era bastante más difícil del que realmente es. Porque fijaros que aquí que estas dos fuerzas no tienen nada más que una componente. F1 solamente la componente horizontal y F2 solamente la componente vertical. Mientras que si Q3 estaba aquí, como yo lo hice al principio, esta fuerza había que descomponerla en dos, en horizontal y vertical, lo cual lo complica matemáticamente el problema. Bien, lo leemos. Dice, tenemos una carga Q1 de 1 microculombio en el punto 5,0. Q1 aquí. Q2 de 4 microculombios. Aquí, en el punto 0,2. Ya digo que yo lo coloqué aquí abajo. Determinar la fuerza total que experimentará la carga Q3 negativa de menos 8 microculombios situada en el origen de coordenadas. Es decir, esta fuerza y esta fuerza. Como Q3 negativa y Q1 y Q2 son positivas, hay fuerzas de atracción hacia la derecha y hacia arriba, valores positivos. Aplicamos Pitágoras para calcular esta distancia porque me va a hacer falta luego.
Esto es 2 al cuadrado, 4, esto es 5 al cuadrado, 25, 25 más 4, raíz de 29 centímetros. Y hay que pasarlo a metros. Raíz de 29 partido a 100, y lo tendríamos en metros esa distancia. Bien, yo como lo hago normalmente es calcular el módulo y luego decidir el vector, qué dirección y qué sentido tiene. F sub 1, K, Q, Q, R cuadrado. Valores absolutos, puesto que estoy calculando el módulo. Me da un valor de 28,8 newton. Y F sub 1, como va hacia la derecha, sería positivo y vector unitario I. F sub 2, de nuevo módulo, 720. Fijaros que es bastante más grande. ¿Por qué? Pues porque Q sub 2 es 4 veces mayor que Q sub 1, pero además está bastante más cerca. Por lo tanto, es lógico que salga un valor mayor. Además, como va hacia arriba, J newton. F1 más F2, 728,8 I más 720 J. B, calcular la energía potencial del conjunto. Hay tres cargas, por lo tanto lo que vamos a hacer es calcular la energía potencial de 1, 2, luego de 1, 3, y luego de 2, 3 y sumarlas. Aquí lo tenemos. Energía potencial 1, 2 será igual a KQQR, KQQR y KQQR. Las parejas son 1, 2, 1, 3 y 2, 3. Distancia 1, 2, 1, 3 y 2, 3. Sustituimos y obtenemos un valor de menos 15,17 si no me he equivocado en ningún cálculo, que bueno, tampoco tendría nada de particular. Y C, si añadimos un campo eléctrico externo, E igual a 5 por 10 elevado a 7, dirigido en la dirección negativa del eje X, es decir, hacia la izquierda, pero como la carga es negativa, va a sufrir una fuerza hacia la derecha. Determinar de nuevo el nuevo valor de la fuerza que siente Q sub 3. Ya digo que el módulo lo podríamos calcular y luego iría hacia la derecha. Así que lo calculo de una forma directa. Sería el valor absoluto de Q por el campo eléctrico, por el valor absoluto del campo eléctrico, y iría hacia la derecha. De todos modos he mantenido el vector poniendo un signo menos, ¿de acuerdo? Me queda una solución de 400 I newton. Esos 400 I newton se le suman los 28,8 y me queda 428,8 I más 720 J newton. Sigamos pues. Otro ejercicio de electromagnetismo. Tenemos dos átomos cargados con la misma carga, de menos 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Es decir, parece que son electrones. Pues no, no son electrones. Y con masas de 19,91 por 10 elevado a menos 27, pero si no están diciendo átomos, ¿cómo van a ser electrones, Melo? Son iones negativos. No sé, cloro negativo, bromo negativo, no sé. Con esta masa, ¿cuál sería? Sería el de flúor negativo, posiblemente. Tendríamos dos isótopos del flúor, quizás. Bueno, tiene estas masas y la carga es la misma. Se aceleran hasta una velocidad de 6,7 por 10 elevado a 5 metros por segundo. Seguidamente entra en una región en la que existe un campo magnético uniforme de 0,85 tesla y perpendicular a la velocidad de los iones, es decir, como ven aquí. Como son negativos, aplicamos la regla de la mano izquierda y luego le damos la vuelta al sentido. Campo magnético V, B, F. V hacia arriba, B hacia afuera y F hacia la derecha. Pero como son cargas negativas, hacia la izquierda, y por lo tanto giran hacia la izquierda los dos, ¿de acuerdo? Deduce razonadamente la fórmula que da el radio de cada trayectoria y calcula el cociente entre sus valores. Bueno, aquí estas teorías, lo tenéis explicado. Lo único que hay que hacer es igualar la fuerza ejercida por el campo magnético con la fuerza centrípeta. Y obtenemos el valor de R. Como nos piden el cociente, R sub 1 para una partícula, R sub 2 para la otra partícula. Dividimos y obtenemos un valor de 0,922. B. Calcula la separación entre los puntos de impacto en la pantalla, P y P'. Pues lo que vamos a calcular es 2R menos 2R. Fijaros que esto es un diámetro y esto es otro diámetro. Pues 2R grande menos 2R pequeño. Calculamos los dos radios, multiplicamos por 2 y los tenemos, ¿de acuerdo? Y aquí lo tenemos hecho. R1, 0,098, R2, 0,106, este es el más grande. Sería el doble de R2 menos el doble de R1, tenemos un valor de 16 milímetros, lo que es lo mismo 0,016 metros. Y C realiza un esquema con las trayectorias si las cargas mantuviesen el mismo módulo, pero fueran una positiva y otra negativa. No nos dicen cuál positiva y cuál negativa, así que yo he decidido que la positiva es la que tenía menos masa, y por lo tanto el de radio más pequeño, ¿de acuerdo? Este aquí. Y ahora nos piden de nuevo la distancia. Antes era esta, ahora es esta de aquí. Sería 2R más 2R. Bueno, pues como ya tenemos calculado los radios,
Operamos y obtenemos un valor de 480 milímetros. Fijaros que es bastante más que antes, evidentemente. 5. Un electrón se introduce en un campo eléctrico uniforme y pasa de estar en reposo a adquirir una velocidad de 3 por 10 a 5 metros por segundo. Calcula la diferencia potencial que ha provocado dicho incremento de velocidad. Nos dan la masa del electrón en kilogramos, está acá, no creo que sea mayúscula, ¿no? Y la carga del electrón. Aplicamos el principio de conservación de la energía mecánica, puesto que solamente está actuando la fuerza eléctrica, que es conservativa. Incremento de energía cinética más incremento de energía potencial igual a 0. Pasamos la energía potencial a la derecha. Incremento de energía cinética será la que tiene al final menos la inicial, que es 0, igual a menos Q delta V. Despejamos delta V y obtenemos un valor de 0,256 voltios. Las cargas negativas se aceleran hacia aumentos de potencial eléctrico. Y aquí tenemos una representación de un electrón. Sigamos pues. Estas preguntas ya son bastante más cortas. Por dos conductores rectilíneos indefinidos dispuestos paralelamente circulan corriente eléctrica de la misma intensidad y sentido, para arriba por ejemplo. Dibujen un esquema de dirección y sentido del campo magnético que crea cada uno en la posición del otro. Para ello aplicamos la regla de la mano derecha. Corriente 1 en este punto crea un campo magnético hacia adentro. Corriente 2 crea en este punto un campo magnético hacia afuera. Escribe la expresión de la fuerza magnética, aquí la tenéis, que aparece sobre cada uno de los dos conductores, justificando la dirección y sentido que toma, en este caso, en cada hilo. ¿Es de atracción o repulsión? Atracción. Podéis pausar el vídeo, leerlo y yo paso a hacer el ejercicio número 7. Fijaros que este examen es bastante largo. Luego había que elegir algunas preguntas, pero largo. Dos satélites artificiales idénticos están en órbita circular alrededor de la Tierra, siendo RS1 y RS2 los respectivos radios de su órbita. Razona cuál de los dos tiene mayor energía mecánica. Cuanto más lejos, mayor energía mecánica. Se acerca a cero. La energía mecánica siempre es negativa. Y a medida que se aleja el satélite, va disminuyendo su valor absoluto. Pero como es negativo, aumentando la energía mecánica. Es decir, pasaría de menos 1000, menos 100, menos 50, menos 30, menos 20 y en el infinito, cero. Matemáticamente, de esa forma. Si el nivel de presión acústica que crea un espectador de un partido de fútbol es en un jugador es 40 decibelios, ¿qué nivel producirá 1000 espectadores a la vez? Bueno, ves uno, el de un espectador. 10 logaritmo i partido de su 0 nos dicen que vale 40. 40, vamos a poner aquí algo, ¿no? Decibelios. 1000 espectadores, pues 10 logaritmo, pero ya ahora no será i, será 1000 por i su 0. 10 logaritmo de 1000 más logaritmo de i menos logaritmo de i su 0, o lo que es lo mismo, 10 por logaritmo de 1000 más logaritmo de i partido de su 0. Sacamos fuera. ¿Y qué ocurre aquí? Que esto ya lo conocemos. Esto vale 40. Y esto operamos y vale 30. Por lo tanto, 30 más 40, 70 decibelios. Las partículas alfa son núcleos de helio, de masa 4 veces la del protón. Consideremos una partícula alfa y un protón, que poseen la misma energía cinética, moviéndose ambos a velocidades mucho más pequeñas que la luz, para que no tengamos en cuenta los efectos relativistas. ¿Qué relación existe entre la longitud de onda de de Broglie correspondiente a las dos partículas? En primer lugar, energía cinética medio de mv cuadrado. V igual a raíz cuadrada de 2, energía cinética dividido masa. Y lambda, que es h partido de mv, esta es la ecuación que todos conocéis. Lo que hacemos es sustituir v por esto de aquí. Esta m la metemos dentro como m cuadrado. El cuadrado se va con esta m y me queda esta expresión. Esta supongo que la conocéis todos, esta la conoceréis menos, pero se deduce con facilidad. Y ahora dividimos la longitud de onda de la partícula alfa entre la longitud de onda del protón. Esta expresión para alfa, esta expresión para el protón. Así, bueno, sería h partido esto de aquí, y abajo sería h partido que pasa arriba, ¿vale? Lo he ahorrado un paso. Esto de aquí, repetirlo, arriba y abajo, y quedaría de esta forma. Se va todo menos la masa del protón y masa de la partícula alfa. Alfa es igual a 4 veces el protón
protón y protón se va, me quedaría raíz cuadrada de 1/4, lo que es lo mismo 1/2. Y aquí tenemos las famosas máquinas de coser alfa. Bien, creo que es el último. Dice calcular la energía de enlace para el tritio y el helio e indicar cuál de ellos es más estable. Bueno, vamos a ver. Yo aquí lo que he hecho ha sido calcular la energía de enlace por nucleón. ¿De acuerdo? Si quisiéramos calcular la energía de enlace, tendríamos que calcular nada más que lo de arriba. ¿De acuerdo? La verdad es que no creo que merezca la pena rehacer el problema. Esto de aquí sería la energía de enlace. Dividimos por 3 y calculamos la energía de enlace por nucleón, que es la que nos interesa para saber cuál es más estable. Calculamos. Fijaros que sería incremento, el defecto de masa por c² dividido el número másico. El del tritio. Hay 2 neutrones y un protón y tritio. Factor de conversión, velocidad de la luz al cuadrado, 3 nucleones. Para el helio, todo lo mismo, solamente que hay un neutrón, hay 2 protones, el helio, factor de conversión, velocidad de la luz al cuadrado, número másico, 3. ¿El valor más grande cuál es? 4,22 por 10 elevado a menos 13. Por lo tanto, el tritio es más estable que el helio 3. Quizá debería haber calcular cuánto vale esto y ponerlo aparte, pero bueno, no creo que merezca la pena repetirlo, ¿no? Y bueno, pues no, hay 2 más. Tenemos una espira, esta de aquí, colocada sobre el plano XZ y un conductor por el que circula una corriente I constante en dirección Z positiva, como indicamos en el esquema. Razona en cuáles de las siguientes situaciones aparecerá corriente inducida e indica en esos casos mediante un esquema el sentido que tendrá. El esquema me lo he tragado, pero bueno, se explica aquí. ¿Cuándo hay una corriente inducida? Cuando cambia el flujo magnético que atraviesa la espira. Cuando está quieto, no cambia el flujo magnético que depende de la intensidad. Ella es inversamente proporcional a la distancia. Por lo tanto, cuando se está acercando, está aumentando el flujo magnético, el campo magnético a través de la espira. Si cambia el flujo magnético, aparece corriente inducida. Y esa corriente inducida tiene el sentido que crea un campo magnético que se opone a la variación que ha habido en el flujo magnético. Al acercarse, aumenta el flujo hacia adentro. Por lo tanto, vamos a crear una corriente que crea un campo magnético hacia afuera. ¿Y cómo? En el sentido de las agujas del reloj. Vendría así. Sentido contrario, contrario a las agujas del reloj. Sentido opuesto a las agujas del reloj. Cuando se mueve hacia arriba, la distancia permanece constante y por lo tanto no hay variación de flujo y no hay corriente inducida. Y C. Se apaga progresivamente la corriente que circula. Pues es lo contrario al apartado A. Si hay menos flujo magnético, se crea una corriente que cree campo magnético hacia adentro. Y por lo tanto, para aumentar el campo magnético hacia adentro, la corriente inducida iría en este sentido, en la de las agujas del reloj. Ya digo que aquí lo único que habría que poner es una flechita y una flechita diciendo A y B, pero bueno, yo creo que está suficientemente explicado. Bueno, y este sí creo que el último ejercicio ya es facilísimo. Nos dicen 3 rayos de luz llegan desde... Bueno, aquí está explicado en el dibujo. 3 rayos que llegan con ángulos a la superficie de separación entre el agua y plástico. Y nos dan varios valores y nos piden otros. En el apartado A lo que nos piden es el índice de refracción. ¿Dónde me va a basar? En el segundo rayo. Ley de Snell, despejamos 1,57. Valor mayor de índice de refracción que en el agua y por lo tanto los rayos se acercan a la normal. Elaborar una tabla con todos los ángulos. Bueno, pues ya una vez que sabemos el índice de refracción del plástico, volvemos a aplicar la ley de Snell para la primera experiencia y para la segunda y calculamos estos ángulos. Y ya conozco todos los ángulos en las distintas experiencias. Y yo creo que ya está, ¿no? No creo que haya 13, ¿no? No, evidentemente. Fijaros como aquí ya vendría el examen de junio de 2020. Los tengo ordenados, más antiguos, más bajos, más modernos, más actuales, más arriba. Solamente recomendaros que entréis en este enlace selectividadjosecuenca.blogspot.com. En este blog podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal, de muchas autonomías, de muchas comunidades, de unas 9 o 10 creo que son. Bueno, y nada más, suerte y hasta otra.